Wachukekola hatam. Wachukekola hatam. Ekole kole lukulu. Hatem kaya watsumakana. Hatem kaya watsumakana. Hatem kubungana. Hatem kubungana. Hatem. Wachukekola hatem. Wachukekola hatem. Ekole kole lukulu. Hatem kaya watsumakana. Hatem kaya watsumakana. Hatem kubungana. Hatem kubungana. Hatem. Hace muchos años cuando empecé a cantar, y más bien cuando empecé a buscar cómo entrenarme para cantar, porque decidí que quería dedicarme al teatro y a contar cosas cantando, descubrí una serie de cosas de las que quiero compartir, 3 o 4 según nos vaya con el tiempo, porque tienen mucho que ver con una parte del enorme poder que tienen el arte y la cultura para transformarnos individual y colectivamente. Las primeras son muy simples. Una es que nuestro sonido, nuestra voz, tiene infinitas posibilidades. Si uno oye y ha tenido curiosidad con las músicas del mundo y oye cantadoras de China, de Perú, cantores del Tíbet, buenas cantantes del Caribe, con la música que le hace competencia a las trompetas y busque esa sonoridad, cantantes líricas, cantantes de rock, cantantes de, ¿cómo se llama el que es? Vemos que hay cientos y miles de posibilidades sonoras en el mundo y que eso es así tal cual es la maravillosa diversidad humana. Esa es una primera cosa. La otra cosa es que en esa diversidad no hay algo como buenos y malos sonidos, que era algo que me decían a menudo. Hay cosas que a uno lo pueden lastimar, sí, es cierto, hay cosas que hay que aprender para estar suficientemente relajado, no correr riesgo, etcétera, pero en términos de cosas que suenan de un modo u otro, no hay cosas buenas, por ejemplo, las que uno hace cuando hace vocalizos, que la profesora que me ponía a hacer eso decía, cuando alguien canta en la nariz, está cantando muy mal. Cuando alguien adelgaza demasiado la voz para cantar cierto tipo de jazz, eso no es un buen sonido. Y a mí eso me ponía en una gran contradicción, porque mis cantantes así favoritas que me despelucaban eran, por ejemplo, Janis Joplin, Tina Turner, Celia Cruz. Y a pesar de que eran las que me despelucaban, resulta que yo cantaba muy parecido a mi mamá, que cantaba más bien como Libertad Lamarque, que no sé cuántos de ustedes recordarán, con la voz muy delgadita así, con boleros de muy antaño, que no se parecían en nada a las cantantes que me gustaban. Y entonces, recordando a mi mamá y a la búsqueda en esos procesos de entrenamiento de ampliar las posibilidades de la voz, la otra cosa que aprendí es que aprendemos a sonar imitando y con el ejemplo que tenemos cerca. No es raro, y yo me imagino que les habrá pasado, que uno tiene una amistad y llama a la casa y contestan el mamá o la papá, o el papá, y suenan igualito. Y que si alguien de pronto en la casa habla un poco así o con un dejo de algún orden, pues de pronto se repite en la hermana mayor o la hermana menor, porque aprendemos imitando. Y hay características que dependen de cómo tenemos fisiológicamente alguna parte, pero la mayoría no. Simplemente que como imitamos lo que oímos, empezamos a usar el paladar y la forma de la cavidad bucal y la manera de apoyar de una manera que hace que sonemos parecido a algunos y que después con el tiempo tenemos que aprender a desmontar para descubrir otras sonoridades posibles. Lo mismo sucede con nuestra forma de caminar, con nuestra forma de comer. Son aprendizajes, son repertorios que conocemos porque aprendemos. Y que uno, por supuesto, sabe que hay 1000 maneras de matar las pulgas y de comerse una tortilla. Pues así mismo con la voz y con nuestra expresividad. Entonces, esta era la primera secuencia de cosas que quería
compartirles sobre el sonido propio, la voz propia. Son infinitas las posibilidades, no hay cosas buenas y malas, tenemos aprendizajes hechos, pero de esos podemos ampliarlos o liberarnos si acaso no nos hacen feliz. Y la otra cosa muy importante que tiene que ver con las mamás es que no conozco a nadie que cante a quien su madre no le haya cantado. Entonces ese es un encargo. Después de una serie de cosas que les voy a decir, les voy a dejar de encargo que canten, porque finalmente lo más importante es cuánto el sonido, la posibilidad de expresión, que para algunas colegas es bailar, para algunas colegas un instrumento, para otras escribir, y tantas cosas que hacemos en la vida con pasión, dependen de que justamente nos permitamos que nuestra voz más íntima y personal se exprese claramente hacia afuera. Y claramente quiere decir con suficiente exuberancia, es decir, que como decían las compañeras anteriores, no se repriman de ir lejos y de ir con todas las ganas. Ese es un primer bloquecito. El segundo tiene que ver con nuestra gestión del miedo y cómo tramitamos el miedo para sobrevivir. Cuando uno trabaja mucho con el cuerpo, con la danza, con el sonido, con la presencia física, tiene que aprender a sentir cómo está. Y cada vez que tenemos un desafío muy grande o algo que nos asusta, igual que cuando estamos muy felices, ¿se acuerdan de la carita de Nina en la foto? No hay que nada como ver a un chiquito feliz, cuando está riéndose, cuando está carcajeándose, cuando está gritando a todo Chile, porque no se detiene entre lo que siente y el tamaño de lo que expresa. Eso es parte de lo que vamos aprendiendo a controlar conforme crecemos. Y cada vez que tenemos algo muy grande en el cuerpo, que puede ser una gran alegría, una gran tristeza, un gran miedo, y no lo dejamos expresarse, se convierte en algo que tenemos que retener, algo que empezamos a sostener y a apretar. Y cuando eso se vuelve recurrente, empezamos a andar por la vida permanentemente apretadas, controladas, porque hay que portarse de este modo y no del otro, y porque los repertorios que nos enseñan nos dicen sea ver un poquito civilizada y no se vista así y no cante tan duro y no estornude tan feo y cierre las piernitas y etcétera. Cuando uno sale al escenario, por más oficio que tenga, no es que uno no tiene la impresión de que de pronto está frente a todo el mundo y le puede empezar el pálpito y los nervios. Lo que aprende a hacer es a parar y a respirarlos, a parar y a relajar. Y a parar y a relajar, porque finalmente lo que uno intenta hacer es una conversación. Y es como ir a bailar o como ir a entretenerse con los amigos. Uno no va con susto, uno va con la voluntad y con las ganas de que con los ojos el otro o la otra lo inviten a uno a seguir en la conversación, porque esa es otra cosa muy importante. Aún si a mí me toca hacer hoy este cuento y me traigo unas ideas preparadas, es esencialmente una conversación. Estoy diciendo algo y veo si alguien hace así, si parece que algo de lo que dije le resuena con algo parecido en la vida, entonces tal vez puedo insistir un poquito más en eso que estoy diciendo, porque finalmente lo que quiero es esta conversación. Es que aún en este formato que parece que nos pone esta distancia, en que parece que unos están solo pasivos oyendo y yo estoy aquí hablando, lo que estamos tratando es de conectarnos y decirnos que estamos aquí para contarnos las veces que hemos tenido susto o que hemos tenido gran alegría, y cómo es en esa rendición de la voluntad y de la máscara que uno se conecta. Porque entonces cuando yo tengo susto o impresión o mucho entusiasmo, puedo decidir que me cierro, me retengo para que no me pase nada demasiado arriesgado, pongo una barrera. Y fíjense que uno hace eso por inteligencia. Imaginen un ambiente hostil donde uno llega y abre el corazón y cuenta algo importante, como nos contaba Roxana, y cuenta algo que en su vida es significativo, y en vez de recibir empatía, comunión, entusiasmo, una risa de vuelta, uno recibe bullying, uno recibe agresión. Por algo nos da miedo abrir el corazón y ser vulnerables.
Pero entonces, y esa es la apuesta, nos podemos poner detrás de la barrera. Y si nos ponemos detrás de la barrera y siempre estamos endureciendo para sostenernos de la vulnerabilidad, a los músculos les pasa que empiezan a dejar de sentir. Sienten menos porque se irrigan menos y uno empieza a ser menos empático. Y así como yo puedo estar viéndolas y oyéndolas para resonar, si yo no tomo esa elección, lo que voy a hacer es alejarme, es no tender el puente. Y digo todas estas cosas porque justamente el arte y la cultura son la escuela de la empatía, son la escuela de nuestros códigos comunes y en los que con sensibilidad podemos juntarnos y decidir que de conocerme más, de entender más mi propio fuero interno, de darme el permiso de expresar el lugar en el que yo miro, aprecio y percibo a las otras personas, es totalmente distinto, porque es desde ese mismo lugar de resonancia y de integridad. Yo quería, para el cierre, porque no quería dispersarme mucho y ya me vinieron a avisar que me toca ir cerrando, voy a, además del forro, ya ven, me disculpo por la situación, leerles el final. Todo esto que comento es un conjunto de razones, de muchas, porque hay muchas más, pero que estas me parecen importantes hoy, por las que el arte y la cultura son tan relevantes. Nos permiten explorarnos y reconocer nuestros repertorios con su singularidad, con ese yo que somos, con ese colectivo que somos como comunidad, con sus limitaciones y sus potencialidades. Nos permite desde la conciencia que eso abre, educar nuestra capacidad de empatía y de escucha. Nos permite tender puentes y apreciar la diversidad. Nos permite construirnos y co-crear en esa diversidad. Todas las artes, todas las vivencias de la cultura son la escuela ciudadana, comunitaria, cariñosa, de la empatía, de la sensibilidad, de la porosidad y la capacidad de resonar y de construir convivencia. Yo quisiera poner en valor que en todos los temas y saberes, desde la ciencia a la religión, ha habido siempre posiciones ideológicas y cuerpos de creencias que consideran tener la verdad y que creen que hay una sola manera de mirar el mundo. La cultura no le permite a uno eso, esa falsa ilusión. La diversidad del mundo y su belleza es enorme, y cuando uno entra en el mundo del arte y la cultura, no le queda sino la condena de apreciarlo en profundidad. Por eso también hay muchas visiones del mundo y cuerpos de creencias que nos convocan a amar al prójimo como a una misma. En resumen, nos llaman a ponernos en el lugar de la otra persona, a tratarnos como quisiéramos ser tratadas, a extendernos desde nuestra experiencia y sensibilidad para alcanzar las virtudes del respeto, de la compasión y el aprecio. Ese aprecio que solo es posible si nosotras mismas estamos en un viaje de construcción y celebración de nuestra integridad. Es desde ahí que uno entiende que lo deseable, lo necesario, es esa integridad para todos y todas, y que ese es un derecho de todos y todas. De modo que en un mundo cada vez más poblado, más estrecho, más conectado, donde el otro nos queda un clic y entonces es un desafío convivir, donde esa convivencia es cada vez más desafiante, la única solución, la única solución para una vida digna y no una de horror, es la empatía, es la solidaridad, es el respeto a la maravillosa diversidad que somos. Es la educación en la empatía, es la escucha y la capacidad de hacer puentes. Ese es el único camino para la convivencia, la vida, el bienestar, la salud y la paz. Y por eso el arte y la cultura son tan vitales hoy. Sigamos cuidándonos y cuidando. Muchísimas gracias.